El libro de Juan, ¿estamos ahí? Sí. En el capítulo número 1, la segunda parte. Y vamos a continuar con lo que es el prólogo del Evangelio de Juan. Y es una continuación. Lo mismo el verbo y el testigo. Y vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es el verbo. Y en la parte número 2, la semana pasada vimos solamente 5 versículos de lo que fue en la parte del prólogo al Evangelio de Juan. Y ahora vamos a empezar a observar del versículo 6 y vamos a ir hasta el versículo 28. Está interesante, pero este versículo del 6 al 8 es la siguiente parte, que es el predecesor del verbo. Es el predecesor del verbo. Y vamos a comenzar a leer el libro de Juan, en el versículo 6, para poder empezar a entender lo que la Biblia dice aquí. Y dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Versículo 8 dice: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora, versículo 6, observamos en la primera frase que dice que hubo un hombre enviado de Dios. Ahora, ¿quién es este hombre? Como dice que se llamaba, ¿qué? Juan. Ahora, este no es Juan el que escribió el libro de Juan, sino es el que se llama Juan el Bautista, ¿verdad? Él fue testigo de la luz. Ahora, me gusta este personaje de la Biblia, Juan el Bautista, porque fue un hombre de buen testimonio, y lo vamos a ver más adelante. Pero vemos aquí que Juan fue testigo de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Ahora, la obra de Juan el Bautista estuvo deliberadamente enfocada en llevar a las personas a la fe en Jesús el Mesías. Ese era su enfoque. Por eso dice que hubo un hombre enviado ¿de quién? No del hombre, sino de Dios. Ahora, nota también en el versículo 8, y creo que es muy importante entender esto, dice que no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y creo que es importante para nosotros como ministros, ¿verdad? Porque a veces los ministros quieren ser la luz, ¿verdad? La luz del mundo, pero no. Son esos ministros para que diesen testimonio de la luz. Ahora, aquí la obra de Juan el Bautista fue notablemente bien recibida y ampliamente conocida. O sea, en aquellos entonces, Juan el Bautista tenía un buen testimonio, y vamos a ver algo interesante de su vida, de este buen testimonio. Fue importante para Juan, el escritor, o sea, Juan el apóstol del Evangelio, dejar claro que Juan el Bautista no era la luz, sino que señalaba hacia y fue testigo de la luz. Y Juan dio este segmento para aclararlo muy bien. Y aquí el apóstol Juan nos presenta a Juan el Bautista como dos cosas. Primero, como un profeta. Juan el Bautista habló a las personas en nombre de Dios. Eso es lo que hace un profeta. Habla a las personas en nombre de Dios. Eso es el primero, como profeta. Y el segundo, se dice que él fue como sacerdote. Y escribe este pasaje, no vamos a ir sobre esto, pero es para que en casa puedas estudiar un poco más. Lucas 1:5. Y aquí vemos y observamos que habló a Dios en nombre de la gente. Eso es lo que el trabajo del sacerdote es. Habló a Dios en nombre de la gente. Y de eso se trata el ministerio. El ministerio es tanto profético como sacerdotal. Dos cosas importantes: hablar con las personas acerca de Dios y hablar con Dios acerca de las personas. Qué bonito es. Me gusta esta frase. Y lo voy a repetir. Dice: hablar con las personas acerca de Dios, y eso es como el profeta, ¿no? Y hablar con Dios acerca
de las personas. Y eso es como un sacerdote. Y creo que es importante entender esto como ministros, si realmente nosotros desempeñamos un papel dentro de la iglesia, sirviendo. No somos personas que nos tienen que servir a nosotros, sino somos personas servidoras. Y vamos a hacerlo de esta manera. Hablar con las personas acerca de Dios y hablar con Dios acerca de las personas. Y claro, eso es a través de la oración, ¿verdad? Es muy importante entender esto como ministros, porque lamentablemente hoy en día muchos nos damos el papel de que nosotros somos la luz, ¿verdad? Ahora vamos a ver en lo que es el versículo 9 y 11, ahora el rechazo del verbo, ¿verdad? Siempre hay esa área mala, ¿verdad? El rechazo. Fíjate lo que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero, el mundo, ¿qué? No le conoció. Versículo 11, todos hemos escuchado ese versículo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ahora vamos a observar el versículo 10. Dice que el mundo no le conoció. Y aquí entendemos y observamos que Dios vino al mismo mundo que creó, a las criaturas que creó a su imagen, y sin embargo, el mundo dice que no le conoció. Esto muestra profundamente la naturaleza caída del ser humano rechazando a Dios, y que muchos rechazan, cuando dice aquí no le recibieron a la palabra de Dios y la luz. Ahora, nota el versículo 11, que dice que a lo suyo vino. Y aquí podríamos traducir esta palabra con estas palabras introductorias. Es como si dijéramos, él vino a casa, ¿verdad? Es una expresión exacta utilizada para el discípulo amado cuando en respuesta a las palabras de Jesús desde la cruz, llevó a María a su casa. Y eso lo observamos como referencia en Juan 19:27 y 16:32. Ahora, cuando el verbo vino a este mundo, no vino como un extraño. Dice que llegó a casa, ¿verdad? Y creo que esto sí sería interesante, ¿no? Que dice que llegó a casa. Él vino a casa. ¿Y cómo esperamos que la gente nos reciba en la casa? Bien, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en casa, pero dice que lo suyo y los suyos no lo recibieron. Y creo que es importante entender esto. Eso fue un rechazo del verbo, que es Cristo Jesús. Y creo que hemos visto, ¿no? Que mucha gente, cuando nosotros compartimos de la palabra de Dios, ¿verdad? No quieren recibir la palabra de Dios. Una vez me acuerdo en un parque, estábamos dando tratados y compartiendo la palabra. Y había una pareja joven con un niño en una carriola. Y algo interesante que se me hizo es de que él rechazó el tratado y realmente rechazó lo que yo le estaba compartiendo. A tal punto que dijo, estás más que perdiendo tu tiempo, también no estás haciendo del buen uso de los recursos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque dice tantos árboles que se están destruyendo por el material que tú traes. Y yo dije, bueno, no dije nada porque... Pero me pongo a pensar y digo, pobre muchacho, ¿no? De que el Señor vino y los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Hay un rechazo también. Aún así, dicen aquí los judíos que no lo recibieron, ¿verdad? Porque ellos estaban esperando al Mesías. Y aún así dice que los suyos no le recibieron. Y por eso dice esta palabra que él vino a casa y los judíos no lo recibieron, ¿verdad? Es como si tú llegaras a tu casa y que no te reciban. Sería algo extraño, ¿no? Pero vemos ahí cómo fue rechazado el verbo que es Cristo Jesús. Ahora, el versículo 2 y 13, ahora vamos a ver el recibimiento del verbo.
Hay un rechazo, pero también hay un recibimiento. Esta mañana estábamos viendo acerca de un devocional que era, y estaba la pregunta, quebrado o bienaventurado, ¿verdad? Y estábamos viendo cómo el Señor, que en un tiempo va a venir en tiempo de ira y va a quebrar, y estaba ilustrando como una vasija de barro, aquella persona que ha endurecido su corazón. Pero ahora vemos aquí 2 y 13 el recibimiento del verbo. Dice, escucha esto y todos hemos escuchado. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de ¿quién? De Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Todos nos gusta este versículo, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. Ahora, al que algunos rechazaron esta revelación, otros lo recibieron y por lo tanto se volvieron ¿qué? Hijos de Dios. Qué hermoso es, ¿no? Se volvieron hijos de Dios a través de un nuevo nacimiento, por ser engendrados de Dios. Y eso es lo maravilloso, ¿verdad? Que nosotros cuando venimos a los pies de Dios, tenemos un nuevo nacimiento, ¿verdad? A pesar de que nosotros hemos crecido en la iglesia cristiana, también hay un nuevo nacimiento, ¿no lo crees? Creo que ¿cuántos de nosotros crecimos en la vida cristiana? Yo crecí en la vida cristiana, pero también hubo un punto en donde yo necesitaba nacer de nuevo, ¿verdad? Y siempre decimos, oh, bueno, pues yo nací en un hogar cristiano. Entonces, ay, qué bonito, ¿no? Yo nací en el hogar cristiano. Y sí, es bonito. Pero creo que también yo necesitaba recibir a Cristo Jesús como mi Salvador, ¿verdad? A pesar de que yo nací. Muchas veces dice, bueno, nuestros padres nos inculcaron, ¿verdad? Pero a veces no entendemos lo que estamos creyendo. Pero creo que llega un punto en tu vida como ser humano y te haces preguntas como los escépticos. Y entonces, cuando tú recibes la palabra de Dios y tú aceptas y te arrepientes de tus pecados, entonces está ese nuevo nacimiento en ti. Y ahora somos llamados, ¿qué? Hijos de Dios, ¿verdad? Y es hermoso entonces estar en esa familia de Dios. Pero ahora vamos a ver algo interesante en el versículo 14. El verbo fue hecho carne. Ya vimos a los que rechazaron el verbo. Ya vimos a los que recibieron. Pero ahora vamos a ver el versículo 14. El verbo fue hecho carne. Fíjate lo que dice. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Se acuerdan de la palabra verbo que era logos, verdad? La palabra de Dios. Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, aquí cuando dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, aquí vemos una declaración importante de Juan, más sorprendente hasta el momento. Habría sorprendido a los pensadores tanto en el mundo judío como en el mundo griego al escuchar que aquel verbo fue hecho carne. ¿Se acuerdan que en aquellos entonces se hablaba siempre de el verbo, la palabra logos, y solamente estaban filosofando? Pero Juan fue agresivo hablando acerca de este verbo logos. Y vemos aquí que los griegos en general tenían un concepto muy bajo de Dios. Escucha esto, para ellos Juan escribió, aquel verbo fue hecho carne para las personas en la antigüedad. Ahora, los dioses, y cuando digo dioses, es con D minúscula, como hemos escuchado en las historias de Zeus, ¿se acuerdan de Zeus? Un dios Zeus griego, o también de Hermes, eran simplemente superhombres, no eran iguales y al orden y a la razón del logos.
Ahora, Juan le dijo a los pensadores griegos, y él dijo esto, el logos que ustedes saben que creó y ordenó al universo fue hecho carne. Imagínense que Juan dijera eso ante esos filósofos, ¿no? Ahora, ¿qué hay de los judíos? ¿Verdad? Los judíos tenían en general un concepto muy alto de Dios. Date cuenta, los griegos a Dios era lo más bajo, ¿verdad? Pero para los judíos era algo muy alto de Dios. Y para ellos Juan escribió, y aquel verbo fue hecho carne también. Y dice, habitó entre nosotros. Ahora, a los judíos en la antigüedad se les dificultaba aceptar que el gran Dios revelado del Antiguo Testamento pudiera tomar forma humana. Date cuenta. Era muy difícil de creer eso en aquellos entonces, como ahora en nuestros días también. Juan les dijo a los pensadores judíos, la palabra de Dios fue hecha carne. Dios se ha acercado a ustedes en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir. Dios se ha acercado a ustedes en Cristo Jesús. Y es como si dijera, no tienen que batallar para encontrarlo. Él vino a ustedes. Ahora, nota aquí también que dice, y habitó entre nosotros. Y aquí la idea detrás de esta frase, literalmente, es como si dijera, habitó como en una tienda entre nosotros. Eso es, literalmente. Por el sentido y el contexto. Y aquí Juan conectó la llegada de Jesús a la humanidad con la venida de Dios y su morada con Israel. En la tienda de ¿qué? Del tabernáculo. Y es bonito porque acabamos de atravesar lo que es el tabernáculo. Y dijo Dios, es que yo me voy a mostrar ahí a ustedes, ¿verdad? Y cuando nosotros observamos el tabernáculo, es como si fuéramos a ver también una fotografía de lo que Cristo Jesús vino a hacer aquí en el mundo. Y aquí el tabernáculo era muchas cosas que Jesús es entre su pueblo. Es como si dijéramos, correctamente, aquí el verbo significa montar una tienda. Cuando nosotros hemos ido a acampar y montamos una tienda, ¿verdad? Eso es algo bonito. Y la asociación en la mente de Juan era con el tabernáculo divino en el desierto, cuando Jehová montaba su tienda entre las movedizas tiendas de su pueblo. El tabernáculo aquí eran muchas cosas que Jesús es entre su pueblo. Y fíjate, te voy a dar unas observaciones. El centro del campo israelita. Imagínate lo que es el tabernáculo. El lugar donde se preserva la ley de Moisés. El lugar donde Dios habitaba. El lugar de revelación, el lugar donde se hacían los sacrificios, el centro de adoración de Israel. Creo que algún día vamos a nosotros a observar y hacer una comparación de lo que es el tabernáculo y también de lo que Jesús es para nosotros. Ahora, una frase bonita de un tal maestro de la Biblia llamado Spurgeon dijo esto. Si Dios ha venido a morar entre los hombres por el verbo hecho carne, dice, montemos nuestras tiendas a su alrededor de este tabernáculo central. No nos dejen vivir como si Dios estuviera a un largo camino de distancia. Qué bonito es, ¿no? Que nosotros pudiéramos montar nuestras tiendas alrededor. Ahora, nota aquí cuando dice también que y vimos su gloria. Aquí Juan está testificando de esto, ¿verdad? Porque Juan, como habíamos visto, era el primo, ¿verdad?
Y aquí está diciendo, está testificando como un testigo, incluso como lo hizo Juan el Bautista. Y más adelante vamos a ver de Juan el Bautista. Y aquí Juan el apóstol podía decir, yo vi su gloria, la gloria que le pertenece al unigénito del Padre, ¿verdad? Es como si dijera, a mí no me lo contaron, yo lo vi, ¿no? Ahora, la palabra aquí traducida como vimos es más fuerte que la palabra que nosotros entendemos en español, vimos o miramos, ¿verdad? Juan nos dice que él y los otros discípulos, nota esto, cuando dice la palabra vimos, cuidadosamente estudiaron la gloria del Verbo hecho carne. Creo que está más entendible, ¿verdad? Porque yo puedo decir, bueno, yo vi el carro, ¿verdad? Pero nada más lo vi pasando. Pero si yo me acerco al carro y lo estudio, y digo, ese carro tiene 4 llantas, claro, todos los carros tienen 4 llantas, ¿verdad? Pero cuando comienzo a detallar ese carro, entonces, ¿qué estoy haciendo? Cuidadosamente estudiando ese carro. De la misma manera que Juan cuidadosamente estudió la gloria del Verbo hecho carne. Y este es Cristo Jesús. Eso es la palabra. Y es bonito cuando nosotros estudiamos esas palabras y entendemos realmente lo que sucedió con los apóstoles, ¿verdad? Y nota esto cuando dice lleno de gracia y de verdad. 2 palabras bien importantes, gracia y verdad. Dice, la gloria de Jesús no era principalmente una descarga de adrenalina, ¿verdad? Y ciertamente no era algo secundario. Dice que estaba llena de gracia y de verdad. 2 palabras muy importantes que vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver al 15 al 18. Vamos a ver dando testimonio del nuevo orden de Dios. Y dice así el versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y su gracia sobre gracia. Esta palabra está hermosa. Gracia sobre gracia. Versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nota eso. Dice que la ley por medio de Moisés, pero la gracia y verdad, ¿de dónde vinieron? Por medio de Cristo Jesús. Versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, observemos la frase en el versículo 15, en la segunda parte, cuando dice, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora, cuando estás leyendo esto, como que te da confusión. ¿Dónde quedó la bolita, verdad? Pero aquí vemos que el testimonio de Juan, y estamos hablando de Juan el Bautista, estaba arraigado en su comprensión de la preexistencia de Jesús. Como lo vimos en el versículo número 1, ¿se acuerdan? Ahora, él sabía que Jesús era antes de él en todos los sentidos. Eso es lo que quiere decir él. Jesús es antes de mí. Ahora, versículo 16, nota que dice, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Ahora, este nuevo orden tiene una fuente inagotable de gracia. ¿Cuántos de nosotros vemos una fuente? Y está constantemente con agua, ¿verdad? Nunca se acaba. Y sale constantemente. Eso es lo que está viendo el ejemplo como gracia sobre gracia y también verdad. En contraste con orden de leyes y regulaciones rígidas dada por medio de Moisés. Nota eso. Ahora,
vamos a entender un poco acerca de lo que dice gracia sobre gracia. Entendamos esto. Literalmente significa gracia en vez de gracia. O sea que está constante, ¿verdad? Sigue constantemente. Evidentemente, Juan tenía la intención de dar algo de énfasis a la idea de la gracia. Probablemente también significaba que cuando una pieza de gracia divina, por así decirlo, retrocede, ¿saben qué? Es reemplazada ¿por qué? Por otra. ¿Y qué es? La gracia. La gracia de Dios para su pueblo es continua y nunca se agota. La gracia no conoce límite ni interrupción. Es algo hermoso, ¿no? Es algo muy hermoso. Ahora, observemos el versículo 17. Dice así, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Y qué entendemos aquí? Bueno, esto describe y demuestra la plenitud de la gracia. Plenitud dice que está ¿qué? Completo, ¿no? Está completo, está lleno. La plenitud de la gracia dice que anunciada por Juan el Bautista y traída por Cristo Jesús. Entendemos que Dios es el Verbo. Cristo Jesús trajo un orden diferente del que había sido instituido por Moisés. Ahora, no quiere decir que Jesús vino y dijo, no, pues la ley no sirve, voy a hacer otras cosas. No. Él vino a realmente obedecer la ley, ¿verdad? Pero simplemente en un orden. Ahora, versículo 18 nota esto, en la primera parte cuando dice, a Dios nadie le vio jamás. Ahora, Jesús, el Verbo, es la declaración perfecta del Dios invisible. El Padre y el Hijo pertenecen a la misma familia y ha dado a conocer la naturaleza del Dios invisible al hombre. Y no tenemos que preguntarnos acerca de la naturaleza y la personalidad de Dios. Jesús la ha dado a conocer como sus enseñanzas y su vida, con su testimonio, en pocas palabras. Ahora, algo que también tenemos que notar, cuando dice aquí en el sustantivo Dios, notamos que en la palabra original no tiene artículo en el texto griego, lo que indica que el autor está presentando a Dios en su naturaleza de ser más como una persona, y estamos hablando de la deidad, podría ser una representación más precisa. El significado es que ningún humano ha visto nunca la esencia de la deidad. Y claro, la deidad es aquel que normalmente se le atribuyen poderes importantes, esencia o naturaleza propia de Dios. Ahora, por último, en este pasaje, cuando dice que está en el seno del Padre, aquí la expresión se deriva de la afectuosa e íntima unión de padres e hijos. Y eso es lo que se entiende aquí. Pero ahora vamos a ver en la parte número 3, del 19 al 34, pero vamos a cubrir solamente el versículo 28. Vamos a ver el testimonio de Juan el Bautista. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado acerca de Juan el Bautista, verdad? Siempre pensamos, Juan el Bautista, el que está bautizando, ¿verdad? Siempre se me viene eso en la mente. Pero vamos a comenzar del 19 al 22. Y vamos a ver los líderes religiosos de Jerusalén. Cuestionan a Juan el Bautista. Y siempre va a haber esta persona que quiere meter cizaña, ¿verdad? Fíjate lo que dice el 19.
este es el testimonio de Juan. Escuchen esto, está muy bonito esta historia. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Verdad? Están preguntando a estas personas. Fíjate lo que dijo Juan. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. ¿Verdad? Aquí está diciendo en pocas palabras Juan el Bautista, yo no soy el Mesías, ¿verdad? Y fíjate, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Y qué dijo Juan? No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió Juan, no. Fíjate lo que es el 22. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Buena pregunta, ¿no? ¿Tú quién eres? Fíjate lo que observamos acerca de este testimonio. Ya hemos aprendido que Juan el Bautista vino como testigo, y eso lo vimos en el versículo 7 y el versículo 15. Ahora nos enteramos de cuál era su testimonio acerca de Jesús. Ahora fíjate cuando dice en el versículo 20, la segunda parte, yo no soy el Cristo. Aquí con énfasis Juan le dijo a los líderes judíos que no era él. Él no vino a atraer la atención a sí mismo, pues no era el Mesías. Su trabajo era que señalar al Mesías. Y creo que es importante entender esto. Lamentablemente, hoy en nuestros días, muchos ya se hacen pasar por el Mesías, ¿verdad? Tratan de sustituir a Cristo Jesús, a Dios, y quieren traer la atención a las personas mismas, ¿verdad? Y muchas veces vemos, ¿no? Cuando hay una sanidad o milagro y quién es la estrella de esa sanidad, ¿verdad? A veces ellos mismos se toman esa ventaja, ese abuso también, ¿no? De decir, bueno, pues yo fui el que lo sané y ahora quieren que lo veamos como dicen la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Pero no, fíjate, aún así Juan el Bautista, una persona de gran testimonio, él tuvo mucho cuidado en contestar estas cosas. Y dijo, yo no soy. Su trabajo era señalar al Mesías. Ahora, fíjate lo que dice el 21. Y ya, date cuenta que comienzan algo genérico. ¿Quién eres tú? ¿Verdad? Y después ya dicen algo más específico. Dicen, ¿eres tú Elías? Ahora, puede que haya sido fácil para los sacerdotes y levitas de Jerusalén asociar a Juan con Elías, debido a su personalidad y debido a la promesa de que Elías vendría antes del día del Señor. Y escribe este pasaje acerca de Elías. ¿Por qué dijo Elías? ¿Quién es Elías? ¿Verdad? ¿Y qué tiene que ver este nombre para entender quién es Juan? Fíjate lo que dice Malaquías 4 del 5 al 6. Y eso es una profecía. Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa es una profecía y es por eso que le preguntaron, ¿eres acaso tú Elías? Ahora, aquí observamos que Juan tuvo mucho cuidado de nunca decir de sí mismo que era Elías. Sin embargo, Jesús señaló que en un sentido Juan era Elías, ministrando en su oficio y espíritu, ¿verdad? Y eso lo vas a observar en Mateo 11, 13 y 14 y Marcos 9, 11 y 13. O sea que no fueron contestaciones nada más para quitárselos de encima. Él tenía que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque realmente
eran preguntas importantes. Pero vemos ahí que él se mantuvo en ese trabajo de señalar al Mesías, Cristo Jesús. Ahora, fíjate que en el versículo 21 dice, ¿eres tú el profeta? Y también lo vas a observar acerca de este profeta en Deuteronomio 18, del 15 al 19, donde Dios prometió que otro profeta vendría en su debido tiempo, basándose en este pasaje. Ellos esperaban, nota esto, que viniera otro profeta y se preguntaban si Juan no era él. O sea que eran preguntas importantes para el pueblo, para aquellos líderes religiosos. Y claro, querían también desafiar a Juan acerca de eso. Y vemos cómo Juan contesta, ¿verdad? Sabiamente. Y a veces me pregunto, bueno, ¿cómo oraba Dios? Señor, dame discernimiento para contestar a estos muchachos, ¿verdad? Y creo que es bueno nosotros mantenernos con mucho cuidado como ministros, ¿verdad? Y siempre señalar el trabajo a Cristo Jesús, ¿verdad? Que la gloria siempre sea para Cristo Jesús, para nuestro Dios. Y no que realmente nosotros nos tomemos el papel de Dios, que realmente no es bueno y realmente no estamos haciendo el trabajo como ministro. Pero ahora vamos a ver 23 y 28. Y aquí Juan explica su identidad a los líderes religiosos. Y fíjate lo que dice. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Que dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ahora, fíjate. Dice, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Ya viste, los fariseos estaban ahí envueltos, ¿verdad? Y dice, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo ¿con qué? Con agua. Mas, dice, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y dice, este es el que viene, ¿qué? Después de mí. El que es antes de mí, del cual, nota esto, yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba, ¿qué? Bautizando. Nota esto, estaba ahí trabajando en la chamba, ¿no? Como ministro. Y estaba todavía enfrentando estas situaciones. Ahora nota aquí en el versículo 23, en la primera parte, cuando dice, yo soy, ¿qué? La voz de uno que clama en el desierto. Ahora, aquí está citando Isaías 43. Y apúntalo ahí, lo vas a ver en casa, para que veas lo que dice allí. Y aquí Juan explicó su trabajo. Dice, preparar el camino del Señor. Su bautismo preparaba a las personas, purificándolas para la venida del Rey. Y la idea era esta. Es como si dijera Juan, el Bautista, aséense y alístense para una visita real. ¿Verdad? Cuando nosotros vamos a una visita especial, nos bañamos, ¿verdad? Y nos aseamos, ¿no? El aseo personal de uno. Y nos alistamos. Eso es lo que él estaba haciendo. Ese era su trabajo. La verdadera función de Juan no era enseñar ética, sino dirigir a los hombres a Jesús, cuando está diciendo, enderezad el camino del Señor. Y es un llamado a estar listos, pues la venida del Mesías está cerca. Y aún así sabemos que el Señor viene pronto, ¿verdad? Y nosotros debemos ¿de qué?
estar listos. Es importante. Ahora, nota aquí que los líderes religiosos querían saber quién era Juan. Y él no estaba realmente interesado en responder esa pregunta. O sea que no le importaba tanto. Él estaba haciendo su trabajo. Él quería hablar sobre su misión, preparar el camino para el Mesías. Y qué hermoso es. Esto me da mucho que hablar acerca de Juan el Bautista, ¿verdad? Muchos nos queremos ir sobre responder a esas cosas porque queremos darnos nuestro, como dicen, vanagloria, ¿no? Vanagloriarse, o el ego está ahí, ¿no? Y te dicen, ¿quién eres tú? No, pues yo soy el pastor tal y tal, o el profeta o el apóstol, y solamente quieren fama, ¿verdad? Pero Juan el Bautista, son preguntas, ¿sabes qué? Yo no estoy interesado. Mi trabajo es solamente hablar de mi misión, realmente hacer la misión, preparar el camino para el Mesías. Y creo que es bueno para nosotros como ministros de ubicarnos, ¿no? Porque cuando nosotros crecemos y entonces llegan esos tiempos donde vienen estos fariseos en nuestras vidas y comienzan a cuestionar nuestro trabajo. Y si no tenemos cuidado, ¿qué pasa? Nos vamos en direcciones erróneas. Pero nosotros debemos de estar ubicados en lo que Dios nos ha puesto a hacer. Nota aquí cuando dice, porque pues bautizas si tú no eres el Cristo. ¿Ya te das cuenta? Ahora cuestiona no solamente lo que es Él, pero ¿por qué entonces estás ahí? ¿Verdad? Y a veces también está esa cuestión. Pues, ¿quién eres tú? ¿Y por qué estás haciendo esto? Los fariseos aquí se preguntaban sobre qué, la autoridad de Juan. Y eso es lo que a veces desafían a los ministros, ¿no? ¿Y con qué autoridad tienes tú para hacer cosas? ¿Verdad? Aún así, cuando estamos sirviendo en la iglesia, vienen y dicen, ¿y tú quién eres? ¿Verdad? Si tú apenas te acabas de llegar y ya te crees el santo, ¿verdad? Y cosas así. Y tú quieres hacer cosas porque Dios te ha puesto en tu corazón. Pero vienen aquellos fariseos y se preguntan, ¿con qué autoridad vienes tú? ¿Verdad? Pero debemos de entender lo que estamos haciendo y seguir adelante, si es realmente la voluntad de Dios en nosotros, en nuestra vida. Y nota aquí el versículo 26, cuando dice, yo bautizo con agua. Yo bautizo con agua. Y aquí el bautismo de Juan demostraba una disposición humilde de arrepentirse, ser purificado y también prepararse para la venida del Mesías. Sin embargo, el bautismo de Juan no daba nada para ayudar a alguien a mantenerse limpio. Nota esto. Quiero repetirlo una vez más para entender. El bautismo de Juan demostraba una posición humilde, arrepentirse, ser purificado y prepararse para la venida de Mesías. Pero ¿sabes qué? Faltaba algo. Ayudar a alguien a mantenerse limpio. ¿Y sabes qué? La obra de Jesús y su bautismo del Espíritu Santo representa más que el bautismo de Juan. Eso es lo bonito, ¿verdad? Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, recibimos ese bautismo del Espíritu Santo, entonces nos vamos a mantener limpios, ¿verdad? Y es bueno pedir por ese bautismo, la llenura, y creo que es importante entender, y creo que en un punto también vamos a adentrarnos qué es lo que significa eso. Y muchos quizás pensamos que la llenura es algo que tienes que hablar en lenguas y cosas así. Y tú lo ves inalcanzable, pero no lo es así. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, somos bautizados del Espíritu Santo, si recibimos el bautismo del Espíritu Santo, eso quiere decir que realmente tú estás con esos frutos del Espíritu, que es que gozo, paz, benignidad y todas esas cosas son evidencia que uno está en ese bautismo del Espíritu Santo. Y está ahí para dar.
Ahora, nota aquí que el pueblo judío en el tiempo de Juan practicaban el bautismo. Era resultado de las purificaciones ceremoniales. Pero solo para los gentiles que querían volverse judíos. Nota eso. O sea que los judíos tenían que bautizarse, ¿verdad? Ahora, al someterse al bautismo de Juan, un judío, escucha esto, tenía que identificarse con los gentiles convertidos. Esta era una señal genuina de que, de arrepentimiento. Tenía que haber un arrepentimiento. Ahora, algo que tenemos que notar es que la novedad en el caso de Juan, y si pudiéramos decir, y la trampa detrás de la práctica, era que él aplica a los judíos la ceremonia que era considerada apropiada en el caso de los gentiles, que recién llegaban a la fe. Pero escucha esto, el poner a los judíos en la misma clase era horrible. O sea que un judío se sentía como que, bueno, pues yo soy judío, pues soy especial. Entonces, si tú eres gentil, pues tienes que bautizarte, ¿verdad? Pero lo que hacía Juan era que él los ponía en esa ceremonia a tal punto que el judío como que lo hacía sentir que también tenía que haber un arrepentimiento, ¿verdad? En sus vidas. Y creo que fue algo interesante de la forma que lo hizo. Pero fíjate lo que dice en el versículo 26. Dice, mas en medio de vosotros, dice, está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Y aquí lo que quiere decir es que Juan explicó a los líderes religiosos que él no era el centro de su trabajo. Nota esto. Sino aquel que ya estaba en medio de ellos. El trabajo de Juan era preparar el camino para ese uno, y es Cristo Jesús. Y me gusta esto porque es como si dijera Juan, ¿saben qué? Yo no soy el Mesías, pero ya está aquí, ¿verdad? Ya está aquí y está entre nosotros, ¿verdad? Y fíjate lo que dice por último el 27. De lo cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y creo que eso es importante para nosotros como ministros, como servidores también de Dios. El hecho de desatar la correa de su calzado antes de un lavado de pies, porque en aquellos entonces se lavaban los pies, ¿verdad? Había un lavado de pies. Imagino si yo estuviera en aquellos tiempos bíblicos, inventaría una máquina para lavar pies. No sé. Pero lo que hacían, bueno, ellos no usaban zapatos como nosotros. Ellos andaban en sandalias y pues imagínense, caminando por la tierra y tantas cosas que puede colectar en la sandalia, ¿verdad? Imagínense los pies todos sucios. Y lo que hacían al llegar a una casa, pues se lavaban los pies, la limpieza. Pero fíjate aquí, dice que aún así Juan, nota esto, Juan el Bautista dice que el desatar la correa de su calzado antes de lavar los pies era la tarea del esclavo más inferior de la casa. O sea, que era lo más vil, si pudiéramos decirlo así, era lo peor, ¿verdad? Como cuando comenzamos un trabajo, te llevan a lo peor, ¿no? Me acuerdo cuando trabajé en un hotel a recoger la basura, hasta me mandaron a lavar donde echan la basura. Y dije, eso está pesado, ¿verdad? Pero pues fui al primero, fui al novato, pues ni modo, a darle duro, ¿no? Pero nota aquí que Juan el Bautista dice, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y eso para mí, Juan el Bautista me hace dar un testimonio realmente fuerte, ¿verdad? Como un servidor de Dios. Estamos viendo que ese trabajo era algo inferior para un esclavo, ¿verdad? Pero vemos aquí cómo él maneja esto, decir, yo ni soy digno de hacer eso.
y él siendo de buen testimonio, ¿verdad? Y creo que como ministros y también siervos de Dios debemos de entender esto. Y podemos decir, yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Imagínense. ¿Se acuerdan también cuando Jesús llegó con Juan y dice, pues yo te voy a bautizar? Pues no tú eres el que tienes que hacerlo. ¿Qué dijo Jesús? No, tienes que hacerlo. Es necesario. Y vemos ahí la humildad de Juan el Bautista. Y me gusta y creo que eso me mueve más a servir, ¿no? A realmente hacer el trabajo de siervo, ¿verdad? Si un gran hombre como Juan el Bautista hizo esto, y nosotros podemos también ser siervos que podamos hablar de esta manera, ¿verdad? Y no ser siervos que tienen lo contrario, ¿verdad? No, pues eso es trabajo del siervo que está en la iglesia. Eso vacuum, yo no. Yo no puedo usar la aspiradora porque yo solamente tengo aquí la Biblia y ese poquito, ¿verdad? Pero no, debemos nosotros ser siervos. Siervos para Dios, ¿verdad? Porque realmente nosotros servimos a un Dios grande, a un Dios fuerte que está en nosotros. Amén. Y eso es bueno para nosotros de poder entender esto. Pero vamos a dejarlo aquí. Vamos a continuar la tercera parte el siguiente domingo. Y no se preocupen, no voy a darlo así tan detallado, pero este capítulo 1 es muy, muy, muy importante. Trae mucha información. Pero vamos a ver más adelante que ya van a haber historias, que vamos a ver ya, y vamos a poder taclear capítulos por capítulos. Pero creo que para entender el libro de Juan es muy importante nosotros ver cada frase, cómo está escrita, y entender lo que cada autor escribió, claro, inspirados por Dios. Pero creo que observamos tantas cosas importantes, ¿no? Cómo el verbo fue rechazado, ¿verdad? Pero también fue recibido, ¿verdad? Eso es algo hermoso. Y aún así, como Juan dice, el verbo fue hecho carne. Los griegos dicen, ¿saben qué? El verbo fue hecho carne, estuvo aquí. Y vemos cómo Juan da testimonio de ello. Y aquí por último vemos el testimonio de Juan el Bautista. Fue cuestionado. Pero vemos también cómo él contestó en estas cosas, ¿no? Tan importantes. Yo creo que es para nosotros aprender de eso, ¿no? Seamos sabios y que nosotros siempre, siempre, durante nuestro servicio, dentro y fuera de la iglesia, ¿verdad? Podamos dar buenas respuestas, ¿verdad? Respuestas que realmente den buen testimonio. Porque a veces, si te das cuenta, una pregunta que nos puedan hacer, podemos ser de mal testimonio, ¿verdad? Y no queremos hacer eso. Queremos ser hombres y mujeres de Dios. Padre, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Tantas cosas que podemos observar en este libro de Juan, Señor. Y Padre, vemos el amor de Juan, Señor. Y más que eso, también Juan el Bautista. Comenzando su trabajo, Señor, y continuando, Señor, y nunca vemos a él de mal testimonio, Señor, sino que realmente vemos el gran ejemplo que nosotros podemos aprender de él. Y Señor, gracias te damos, Señor, por esta porción del día. Gracias te damos, Señor, porque ahora nosotros que te hemos recibido, nos has hecho hijos tuyos y pertenecemos a la familia de Dios, Señor. Padre, gracias por nuestros hijos también, Señor, que en un punto también ellos van a cuestionarse. Pero Padre, sabemos que tú vas a estar ahí, Señor, y Padre, cuando nosotros dejamos el legado a nuestros hijos, Padre, ellos también lo toman. Padre, queremos nosotros ser fieles, ser responsables como padres, como líderes también, Señor. Y Padre, dar las buenas nuevas también, Señor. Padre, ayúdanos a ser hombres y mujeres de testimonio, Señor, que no fallemos. Padre, por algo que la carne desea, Señor. Sino, Padre, que nosotros podamos mantenernos limpios, y esto es a través de ti, de Cristo Jesús, Señor. Padre, ayúdanos y, Padre, queremos ser llenos de tu Espíritu, Señor.
Queremos mantenernos en ese gozo, en esa paz, Señor, en esa benignidad, Señor, siempre haciendo lo bueno, Señor. Y Padre, soportando todas las cosas, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, y gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Quiero ser mi vida hoy. En la sombra